como ha sido costumbre y como lo hemos venido desarrollando en las últimas semanas y también en los últimos procesos electorales, cabe decirlo, las propuestas y el acercamiento con el deporte, con la política pública de la recreación, de la cultura física, de la competencia y la visión de los candidatos. En esta oportunidad tenemos a un aspirante a la alcaldía de Quito. Se trata de Juan Carlos Solines. Es el representante del movimiento Podemos. Juan Carlos tiene la aspiración de llegar a la alcaldía con un proyecto enfocado en su expertise, que es las telecomunicaciones, el internet, las nuevas tecnologías. Pero hoy quisiéramos ver si es que nos encontramos ese Juan Carlos vinculado al deporte, que quizás no sea el lado que más haya destacado en los perfiles tuyos. Esta es la gran oportunidad. Bienvenido. Gracias, Andrés. Un saludo a toda la audiencia, Cristina, y a todos los que nos escuchan. Bueno, no me subestimes, sí, así es hecho. A eso mismo te decía, te dejaba un margen amplio de error. Bueno, la verdad es que sí, últimamente he estado un poco sedentario, pero siempre me gustó hacer deporte. Uh-huh. Siempre me gustó hacer deporte. En el colegio hice mucho atletismo y fútbol. Ya más adelante jugué un poco de tenis, nunca me dediqué mucho. Siempre fue el fútbol más lo que me atrajo. El atletismo ya lo dejé cuando salí del colegio. Uh-huh. El fútbol sí seguí practicando. ¿En qué colegio practicaste tú? En el colegio alemán. En el alemán. En el alemán de Quito, estudié yo. Tiene una muy buena infraestructura deportiva ese colegio, ¿no? Sí, bueno, cuando yo estudiaba, porque el actual tiene una excelente estructura. Lo de actual tiene incluso algunos premios de arquitectura deportiva. Sí, por eso lo traía a colación. Pero cuando yo estudié en el que era en donde ahora es el Megamaxi, la 6 de diciembre, ahí al lado del Estadio Olímpico. Tienes razón. Entonces nosotros, por ejemplo, en atletismo íbamos al Estadio Olímpico, Atahualpa. O sea, ahí entrenábamos. Ya había ya la pista, una de las primeras pistas de tierra, digamos, de tierra. De tierra todavía. Sí. Y ahí practicábamos. En el Parque Metropolitano nos íbamos a entrenar también. Que creo que todavía no se llamaba Parque Metropolitano. Que todavía no se llamaba, era bosque. Era bosque, es verdad, era un bosque nada más. Era un bosque. Así que sí, mi contacto, ahora debo hacer un mea culpa. Últimamente he estado un poco sedentario. Técnicamente puedo hacerme propósito del nuevo año. Todavía le puedo cumplir al muñeco que quemaste en diciembre. Exactamente. ¿Has pertenecido alguna vez a algún club deportivo? ¿Te involucraste como atleta, como padre, como dirigente en algún club? ¿Te refieres clubes deportivos? Clubes, no sé si le aportaste a algún club de fútbol, por ejemplo, alguna vez, sí. O formabas parte de algún club de golf o de bicicletas. No, la verdad, yo siempre he tenido grupos de fútbol con los que practicamos fútbol. No son clubes formales, sino grupos que se reúnen a jugar. Exacto. Pertenecí a algún momento, cuando era pequeño, mi familia tenía unas acciones en el club de Maguaña, el castillo de Maguaña. Es importante, claro. Y que tenía, canchas deportivas, patinaje en hielo. No sé si todavía conserven esa fue una de las primeras. Sí. Creo que fue la primera, sí la conozco. Pistas de patinaje en hielo. Y más bien, últimamente, como digo, me he desvinculado un poco, pero siempre, a nivel ya de equipo de fútbol, no solamente he sido aportante, sino fui parte del directorio de 2 directorios del Deportivo Quito. A eso me refería. Sí. 2 directorios. 2 directorios. Con uno campeonamos, inclusive en el del 2009. ¿Estuviste en ese directorio? Sí, en el directorio con Jorge Burbano. Con Jorge Burbano, con Santiago Rivadeneira, me parece que era el presidente de... Bueno, no. En el anterior. En el anterior. En el 2008 estuvo Burbano, Herrera, exacto. Con ellos son de tu tándem empresarial, porque se dedican a las telecomunicaciones, particularmente Herrera, ¿no? Sí, pero no nos conocimos por eso, fíjate tú. Ya. Nos conocimos más bien por el tema deportivo, y entonces me invitaron a ser parte de esos directorios, así que pude contribuir, pero cuando no fui parte del directorio, siempre fui un contribuyente con la academia, el equipo de mis amores. Es impresionante, no sabía ese detalle. César Montúfar, el hincha del Quito, también lo dijo aquí. Juan Carlos Holguín también. Andrés Páez también. Sí, pero no está de candidato ahora. Me refería estrictamente a los candidatos que están actuales. Sí. ¿Estás tú? No lo sabía. ¿Dejaste de aportar, pero ya, o todavía contribuyes como socio del equipo? No, últimamente no lo he hecho. Asistió al estadio. El Quito ha pasado por una situación muy, muy complicada, muy penosa. Uh-huh. Y en algún momento tratamos de contribuir
al menos pensando en sus posibles soluciones, ¿no? Pero es una situación muy compleja en lo jurídico, en lo económico. Así que esperemos que algún momento se vea la luz al final del túnel. Pero no sacaste mucho rédito a nivel de imagen como dirigente deportivo, porque tú sabes que la dirigencia de los clubes deportivos son plataformas que se usan en la política, ¿no? Sino cuántos presidentes de clubes hoy son candidatos a alcaldes, no solamente de Quito, sino de varias ciudades del Ecuador. Pero has mantenido más bien un perfil prudente como parte de un directorio. Bueno, he sido más bien consecuente con lo que yo pienso, ¿no? Yo pienso que la política se la construye en los espacios dedicados a la política. Ya. Los gremios, las instituciones deportivas, no son para eso. Lamentablemente lo que tú dices, Andrés, es cierto. O sea, muchos hacen plataforma desde esos espacios. Así es. Pero no es lo correcto. Lo que los países necesitan, las democracias necesitan, es robustecer su sistema de partidos políticos y depurar la política que está tan venida menos, tan desprestigiada. Pero el utilizar las ONGs, las organizaciones sociales, gremiales, deportivas, para hacer una clientela. Sí, no solo eso, sino para hacer un escalón en un ascenso hacia la política, no me parece adecuado. Entonces yo, cuando fui parte de los directorios, me dediqué con perfil bajo a trabajar por el equipo y a contribuir en la medida de mis posibilidades con el equipo. ¿Te toma mucho tiempo? Las reuniones generalmente son en la noche. Sí. Son tiempos más bien de la familia que uno dice con el dolor del alma, hasta luego, me voy a una reunión del club. Sí, ¿Y quién te obliga a eso? Yo mismo. Tiene un componente de sacrificio, es verdad. Sí. Tiene un componente de sacrificio, pero bueno, es importante, ¿no? Yo he sido parte de algunas organizaciones, no solamente deportivas, que demandan esa contribución de tiempo, ¿no? Que a veces uno tiene que sacrificar, sí, de cuestiones personales, profesionales y de la familia, ¿no? Así también es la política. La política también demanda mucho sacrificio y creo que es parte de la vocación que uno tiene que tener. Estamos con Juan Carlos Solínez Moreno. Él es candidato a la alcaldía de Quito por el movimiento Podemos. Hablamos de la propuesta en función del deporte y de su vinculación personal también con la actividad. ¿Es importante para el municipio que tú quieres presidir, del que quieres manejar, la política pública enfocada en el deporte? Yo creo que es fundamental. Yo creo que el deporte es un eje transversal, igual que la cultura, igual que el medio ambiente, que debería... Van juntos, ¿no? Sí, que además es la respuesta a muchas de las problemáticas que existen. Porque no solamente es un tema de recreación, no es solamente un tema de salud, es un tema también de alternativas para los jóvenes, es un tema que yo creo que topa horizontalmente a muchos aspectos y problemáticas de la ciudad. Mejoras el deporte, mejora seguridad. Claro. Mejoras el deporte, mejora salud. Exactamente. Mejoras el deporte, mejoras educación. Exactamente. Mejoras valores, valores ciudadanos, ¿no? Que creo que también son importantes y que se van perdiendo, ¿no? En las nuevas generaciones, conforme los barrios van perdiendo esa fuerza que tenían antes, ¿no? Uno antes, el círculo de amigos, el deporte lo practicaba en el barrio, con la gente del barrio. Eso hay que rescatar, ¿no? Esa forma de vida de Quito hay que rescatarla. Y como tú decías, ¿no? La apropiación del espacio público, ¿no? De parques, canchas deportivas, es un elemento importantísimo para combatir la inseguridad. Porque si es que la ciudadanía no se apropia de esos espacios públicos, quien hace presa fácil de esos espacios es la delincuencia. Completamente. ¿No es cierto? Y la oscuridad, ¿no? La oscuridad, exacto, ¿no? El otro día estaba yo en una liga, en una liga en Puzuquí, en una liga deportiva, y me decían que el foco de inseguridad justamente era que en la cancha de la liga... La cancha, imagínate. Habían unos dos focos, unas dos luminarias dañadas, y entonces se volvió una parte oscura ahí en la cancha. Y ahí era el sitio de congregación de gente que iba a beber, a fumar droga, ¿no? Entonces, claro, la cancha deportiva convertida en casi en una guarida, ¿no? Son cosas que no hay como permitir. Cuando a esa hora deberían estar 14 personas pateando la pelota o 10 lanzando en una canasta. Exacto. A esa misma hora. Hay ligas deportivas, por ejemplo, que ni siquiera tienen iluminación. En este caso que te hablo, eran luminarias dañadas. Hay ligas que no tienen iluminación y que no pueden aprovechar las horas de la noche para hacer deporte. Para recreación. Entonces se complica, incluso los campeonatos se complican. Hablemos de parques, Juan Carlos. ¿Crees que la estructura es suficiente? ¿Hay trabajo por hacer en parques? Tenemos muchos de ellos representativos. La Carolina como el más emblemático.
el metropolitano del que hablábamos hace unos minutos. Los dos metropolitanos. Los dos metropolitanos, uno en desarrollo como es el Bicentenario. No sé si es que sea suficiente o a Quito todavía le hacen falta estos espacios de naturaleza, de recreación, de deporte. Yo creo que sí. Yo creo que Quito siempre se caracterizó por ser una ciudad con muchísimos parques, una ciudad verde. De hecho, hace algunas décadas la planificación que se hizo de Quito fue como ciudad jardín. Así se nos presentó la planificación en la década de los 70s, 80s. Y claro, eso demandaba que, por ejemplo, se cumplan ciertas normas en las edificaciones, que tengan retiros de 3 metros lateralmente, pero de 5 metros frontalmente. Y esos 5 metros de retiro era justamente para que hayan jardines. Para los jardines. ¿No? Y por eso se llamaba, la visión era la de una ciudad jardín. Sin embargo, hoy día vemos que la mala gestión en la planificación, o sea, una cosa es planificar la ciudad y otra cosa es gestionar esa planificación. Improvisarla, exacto, transformar. Falta de control, falta de liderazgo. Yo creo que la falta de liderazgo ha sido crónico en los últimos 20 años. En lo que va de este siglo ha sido crónica la falta de liderazgo. Han hecho que la ciudad pues crezca, digamos, de manera desordenada, de manera irregular. Y claro, hoy en el 2019... tenemos una ciudad con muchísimos barrios que no han sido regularizados, con muchísimos quiteños que no tienen acceso a servicios básicos, y creo que el tema del espacio público, concebido como parques, como espacios deportivos, tienen que ser una prioridad en la administración municipal, porque es parte de la calidad de vida de los ciudadanos. Entonces, yo digo, ¿no? Uno de los postulados fundamentales de mi campaña y mi propuesta es dejar a un lado las mega obras, las mega ofertas que son típicas de campañas electorales, ¿no? Okay. Solamente por recordar la última, ¿no? Nos ofrecieron que los quitocables, que los trenes de cercanía entre los valles, que la solución Guayasamín, nada se hizo. Son obras gigantescas. Claro. Y nada se hizo. Tenemos esta obra monumental del metro, que se lleva casi el 70% del presupuesto de este año y deja muy pocos recursos para todo lo demás. Entonces creo que ya es tiempo de dejar las mega obras de lado y enfocarse en los barrios, en la calidad de vida de la gente. Okay. O sea, hacer que Quito sea habitada por ciudadanos que tienen regularizadas sus propiedades, que tienen acceso a los servicios básicos de agua potable y alcantarillado, que tienen transporte público. Hay muchos barrios donde no llega el transporte público, y evidentemente que tengan parques, que tengan canchas para practicar deporte y recreación. Entonces, en ese sentido, creo que aparte de recuperar el liderazgo que la ciudad ha perdido, se necesita urgentemente cambiar ese modelo de gestión que ha sido ineficiente, ¿no? Y el deporte no se queda, digamos, ajeno a eso. O sea, los grandes problemas tiene Quito, del sanitario de la basura, de la inseguridad, del desempleo, de movilidad, ¿no? Son en gran medida por esa falta de liderazgo y por un modelo de gestión absolutamente ineficiente, agotado. Entonces el deporte ha sido también víctima de ese modelo de gestión ineficiente, que hay que cambiarlo urgentemente. Entonces hay que imprimir liderazgo a la ciudad, cambiar el modelo de gestión, buscar nuevas fuentes de financiamiento, y ahí sí preocuparse de todos los problemas micro, ¿no? que hemos topado, que afectan directamente a la población. Movilidad, ¿cómo te llevas con el tema de la visión de un transporte en bicicleta, de un transporte peatonizado? ¿Crees que tenga resultado esta probabilidad que demanda alguna parte de la sociedad? Bueno, yo creo que con la debida planificación y sobre todo con los programas que realmente fomenten estos medios alternativos de transporte y movilidad, se pueden dar pasos importantes. Yo creo que aquí tenemos el gravísimo error, yo diría hasta tara, es una tara, de empezar siempre por el final, no por el principio. Entonces se habla de buses eléctricos, cuando lo primero que tenemos que tener es fuentes de generación autónoma de energía para la ciudad, que permita abastecer electrolineras, y cuando tengamos fuentes para abastecer electrolineras, poder decir, traigan los transporte eléctrico. ¿No es cierto? Igual es el tema del transporte alternativo con las bicicletas. Ciclovía. Se hizo ciclovía, se trajo bicicletas. Antes de hacerlo primero, generar una cultura
una cultura no solamente de uso de medios alternativos, sino de respeto. Claro. Una cultura de respeto. Hubo ciclovías que pasaban deshabitadas durante el día, ¿no? Exacto, o que la gente no respetaba. Hubo que levantarlas. Exacto. Y los pocos que usaban las ciclovías, hubo accidentes fatales. Tiene ¿no? razón. Entonces, empezamos por el final. Hoy en día Quito tiene 3.100 buses en el que se moviliza el 62% de la población. Tiene 500.000 autos en los que se moviliza el 22% de la población. El restante 14%, 16%, utiliza medios alternativos, principalmente caminar, ¿no? Peatones. Oh, fíjate. Y una minoría ínfima, el tema de bicicleta, como un transporte como un alternativo. medio de transporte. Ahora vemos que la ciudad se ha llenado de estas plataformas tecnológicas de Uber Eats y de Globo, Ajá. ¿no? Y vemos que inclusive esas plataformas que son para envíos de comida y de mandados, son como mensajería, ¿no? Sí. Inclusive esas que son unas plataformas que se supone que son un modelo de negocio, ¿no? No tienen las precauciones, ni veo a muchos sin casco, sin seguridades, ¿no? Que no transitan por las vías destinadas, las pocas que quedan destinadas para las bicicletas. Entonces vemos que incluso los pocos unidades que hay no tienen todavía un ecosistema propicio para eso. Yo creo que hay que trabajar mucho en lo que es fomento, la cultura y cultura antes de la mega obra. Antes de la mega obra, ¿no? Entonces, sé que aquí se compran las bicicletas y claro. Luego se dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacer con los escenarios deportivos? Los escenarios deportivos han sido particularmente también una fuente que se ha nutrido del financiamiento del municipio, ¿no? El estadio de Aucas recientemente recibió una luminaria por parte del municipio de Quito. El Estadio Olímpico de Atahualpa ha sido una oferta permanente de adesentamiento de las últimas campañas, ¿no? Creo que es una campaña sin que te ofrezcan remodelar a Atahualpa, no es campaña. ¿Cómo ves el involucramiento del municipio con los escenarios deportivos estos, ¿no? Hay dos privados, Aucas, Liga Deportiva Universitaria, hay un emblemático, simbólico, bastante viejo, como es el Olímpico Atahualpa, y hay algunos otros, quizás satélites, que también convocan igual o mayor cantidad de personas. Así es. Yo creo que el manejo de las... la participación que tiene el municipio en estos escenarios hay que diferenciarlas, ¿no? De los que son privados a los que no lo son. Por ejemplo, en el estado del Aucas, que justamente bien referías tú, que Andrés, que se pusieron luminarias. Sí. El municipio puso luminarias. Uno podría aplaudir esa obra porque beneficia a un estadio de un equipo emblemático de la capital. Pero cuando tú sales de ese estadio del Aucas y ves que todas las calles aledañas de Solanda, ¿no?, están muy pobremente iluminadas, hay un alto nivel de peligrosidad. Entonces dices, a ver, hay que priorizar. El esfuerzo fue en vano, ¿no? Hay que priorizar. O sea, tú no puedes priorizar iluminaria de un estadio, por más equipo emblemático que sea, cuando tienes las calles aledañas del barrio, ¿no?, como un foco de inseguridad. ¿No? ¿De qué te sirve tener un super estadio, una super infraestructura, si la gente corre peligro apenas sale del estadio a las calles? Tienes que empezar por lo primero, ¿no? Tú ves otras mega obras, hago un paréntesis aquí, ¿no? El aeropuerto, por ejemplo, premios y todo el de Tababela. Claro. Te vas a la parte de atrás del aeropuerto, atrás, y tienes barrios sin legalizar, sin servicios básicos, niños que caminan 1 hora y media hasta el único colegio de Tababela, que es el Arturo Freire. Oh, impresionante. ¿No? Entonces dices, estas obras de relumbrón, ¿y qué pasa con la gente que está en los alrededores? Igual en el tema deportivo, vemos que hay una dirección metropolitana de deportes que primero ha ido perdiendo autonomía y presupuesto de manera realmente preocupante. Al inicio de esta administración, la Dirección Metropolitana de Deportes recibía 5 millones de presupuesto. Hoy en día recibe, creo que, menos de $800,000. ¿Por el metro mismo? Y por lo demás, ¿no? Sí, pero tienes, por ejemplo, el patronato, que recibió $23 millones, que es más que educación y salud juntos. Bueno, ahí uno se cuestiona, ¿no? Sí, ¿no? Entonces uno dice, ¿qué está pasando con el modelo de gestión y cómo se administran los recursos? Claro. ¿Ya? El deporte, como decíamos hace un momento, es un eje transversal que soluciona y que es clave para muchísimos problemas que tiene la ciudad. Entonces, claro, volviendo al tema de las canchas,
si el municipio va a ayudar y apoyar, priorice. Si tiene recursos para poner luminarias en el Aucas, ¿cómo puede no tener recursos para poner luminarias en Solanda? En el barrio de donde queda el estadio. Donde queda el estadio, ¿no es cierto? Si tiene recursos para hacer canchas sintéticas, entregar canchas sintéticas de manera clientelar, no técnica, ¿no? ¿Por qué hay canchas de ligas barriales que no tienen un simple rasanteo? ¿No? Claro, y hay muchas que han sido ya remodeladas con césped sintético, eso es verdad. Por ejemplo, la Floresta. Bueno, pensemos en eso también, ¿no? El cambiar la vida útil del césped sintético es de 10 años. Ah, por supuesto. ¿Ya? El reemplazar el césped de una cancha de microfútbol, solo reemplazar el césped cuesta $30,000. De una cancha ya reglamentaria como la de la Floresta, cuesta $100,000. Entonces, ¿cuántas obras se podría hacer con ese dinero solamente que va a servir para reemplazar el césped sintético? En menos de 10 años entrarán en crisis las canchas de las ligas barriales. Es un poco la conclusión de esto. Las sintéticas, claro. Evidentemente. Cuando debería haber más bien un presupuesto que permita que sirva para el mantenimiento permanente de todas las canchas de las ligas, ¿no? Que normalmente son de tierra. Ninguna liga va a reemplazar con sus propios recursos al césped sintético. No le va a alcanzar. No le va a alcanzar. Y Claro. Además, Andrés, hay necesidades cuando tú recorres las ligas barriales. Yo me he recorrido, ya he perdido la cuenta. Sur, centro, norte, parroquias rurales. Cuando tú recorres las ligas barriales, te das cuenta de que hay necesidades fundamentales que no han sido atendidas y que deben ser prioridad antes que las canchas de césped sintético. Por ejemplo, sanitarios. Muchas ligas barriales en sus instalaciones deportivas no tienen sanitarios. Sin llegar al tema de ¿cómo se llama? De camerinos, que ya son un tema más sofisticado. Tienes el césped, pero no tienes baño. Sí, graderíos. ¿No? Una pequeña tribuna. Porque el deporte atrae a mucha gente. Entonces, cuando son los campeonatos de las ligas barriales, la gente va y no tiene muchas veces cómo guarecerse del sol o de la lluvia, si fuera el caso. Entonces, yo creo que hay que empezar por ahí. Por eso yo digo, ¿no? Quito para poder volver a brillar y volver a ser esa carita de Dios, esa capital del Ecuador de la que todos nos enorgullecíamos, tiene que volver los ojos a lo básico. Ha sido muy descuidada, muy descuidada.